Gracias por continuar con nosotros aquí en A las 9. Buenas tardes. Y bueno, hoy es día de debate. Y la semana pasada tuvimos ahora sí que un muy buen tema que era mujer contra mujer. ¿Por qué las mujeres se hacen un movimiento para alzar la mano y decir, hey, aquí estamos? Pero hay otras mujeres que dicen, sí, pero no es así. ¿Por qué tienes que ser tan radical? ¿Y por qué? Entonces, entre ellas prácticamente se contradicen o no están de acuerdo en muchas cosas, y la semana pasada hablamos de estos temas, y por eso hoy otra vez tenemos en este panel, ahora sí que a la licenciada psicóloga, que bueno, es de todo, nada más le falta hacer bien cocinar, es lo único que... muy bien. Tenemos a Alice Rodríguez, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Archie. Un placer. Bien. También tenemos al licenciado Jorge Pairó. ¿Cómo estás? Bien, Archie, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Es licenciado en Derecho y experto en políticas públicas. Políticas públicas. Y también tenemos vía Zoom, tenemos al señor Mariano. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estamos a todos por allá? Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. ¿Está por línea telefónica nada más? Ahorita lo vamos a meter. Muy bien, mi querido. Ahí estamos, Mariano, ya te vimos. Ya aparecimos. Ahí estamos, muy bien, Mariano. Muy bien, pues vamos a retomar el tema. Fue un buen debate la semana pasada, pero quedó pendiente un tema muy importante, que es ¿por qué las mujeres es mujer contra mujer y algunas sí están de acuerdo o no? Y uno de los temas era la educación, Alice. Justamente, la educación es un eje central, Archie, desde el punto de vista, como bien retomando lo que decía Mariano, ¿no? Esta cuestión de que no podemos unificar criterios, es una realidad. Estas cuestiones de la violencia ejercida entre las mujeres, pues no podemos unificar el que todas vayan de acuerdo, por ejemplo, con los movimientos feministas, ¿no? Por ejemplo, con el aborto, donde por el solo hecho de tomar una decisión de este nivel, como puede ser el aborto, a alguien más que es mujer le generas ya un tema, justamente porque no está de acuerdo con tu ideología, porque socioculturalmente hablando su educación no es igual a la tuya, porque probablemente la situación de vida pues tampoco, ¿no? Las experiencias que hayamos tenido en nuestra propia forma como nos relacionamos con los hombres, por ejemplo, probablemente no han sido las mismas, y muchas veces esa violencia, por ejemplo, la que ejerce un padre respecto de su hija, eso hace también que tú probablemente te vuelques sobre otro tipo de agresiones hacia las mismas mujeres, ¿no? Caray, es que nos fuimos del aborto y de ahí pasamos a la violencia del padre con la hija. Es que entonces hay que subdividir, por decirlo de alguna forma. Hay varios temas que tocar, porque una cosa es el aborto, la violencia intrafamiliar, la violencia o sea, son muchas cosas, pero entonces yo te voy a hacer una pregunta, Mariano, real. ¿Tú crees que el machismo que se ha manejado por muchísimos años afecte esta violencia de mujer contra mujer? Bueno, por supuesto que en cierto nivel la va a influenciar. A final de cuentas venimos de una historia en donde la mujer siempre tuvo un secundario, ¿no? Por una cuestión de estructura social, siempre se les relegó a una postura donde, bueno, eran víctimas de desigualdades, de violencia, etcétera. Pero yo creo que no es la única vía por donde se puede generar violencia. Platicábamos la vez pasada todo esto de las relaciones de poder, ¿no? Y no hay que confundir poder con agresión. Cuando hablamos de relaciones de poder, estamos hablando de una manera de relacionarnos entre seres humanos que tiene muchas incidencias, porque no se nos puede olvidar que el poder, a la hora de ejercerlo, nos produce placer. Entonces, así como puede haber muchas manifestaciones
donde es el machismo el que termina influenciando a los que participan de ellas. También es cierto que a nivel personal y cuando no tenemos ciertos límites personales, también puede haber otro tipo de violencia. Específicamente, por ejemplo, a mí por lo menos, y lo he comentado con varios colegas, la violencia que se ejerce de las mamás a las hijas es una cosa que casi nadie menciona y es a veces cuestiones brutales, ¿no? Y en una cuestión sistémica. Entonces, sí, por supuesto que puede haber una influencia, pero es mucho más fuerte. También la parte del individuo, porque si no, nos empezamos a hacer bolas. Pero entonces es mucho más fuerte. Entonces lo que quiero decir es que sí hay una influencia del machismo, pero también lo que nadie ha visto es esta relación de mamá e hija. Entonces, tú mencionaste algo muy importante. El poder se confunde con la agresión. Desgraciadamente las personas, mi querido Jorge, las personas no lo saben llevar. O sea, sí lo confunden y creen que poder es agresión y alzar la voz es su orden, ¿no? Así es, Archie. Desgraciadamente crecimos y nos han educado en un sistema en el que el poder se ha perpetuado, se ha venido replicando durante muchísimos siglos como forma, y como lo comenta Mariano, como lo comenta Alice, como una forma de modalidad de sometimiento. Entonces, cuando ejercemos el poder, tenemos que someter al de junto. Ante esta situación, pues aquí sí, indistintamente, quien esté ejerciendo el poder, sea un hombre, sea una mujer, tiende a replicar estos patrones de sometimiento y es ahí donde se confunde con la agresión. Pero esto es muy importante verlo también, el que hemos crecido en un sistema diferenciado donde se le ha atribuido al hombre la parte pública y a la mujer la casa, la parte privada. Entonces, afortunadamente, durante todos estos años que han venido los movimientos empujando para que la mujer pueda participar de la parte pública, que es su lugar también, ahí es donde muchas mujeres, desgraciadamente, replican este sometimiento y esta forma de ejercer el poder como si fueran, o como se ha venido educando, como si fueran hombres, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar una pregunta a los tres, Mariano, que estás desde casa, Alice. Yo les voy a dejar una pregunta antes del corte. Entonces, ¿podemos ver o podemos pensar que la violencia más fuerte es dentro de casa y quien se queda en casa es mamá, no papá? Entonces, ¿de quién viene la violencia todavía mucho más fuerte? Vamos a un corte y regresamos.